Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Conéctate con KPMG Impuestos 2.0. El día de hoy me acompaña Ana Yancy Mora. Ana acaba de integrarse a nuestra práctica de litigio y controversias tributarias. Ella va a estar liderando la práctica de controversia tributaria en KPMG. Y ese es el tema justamente que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo debemos abordar las fiscalizaciones? ¿Cuál es el entorno en que nos encontramos en este momento con la administración tributaria? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué estamos viendo los contribuyentes y los asesores en las fiscalizaciones y en los procesos judiciales? Costa Rica es miembro pleno de la OCDE desde el año 21 y un poco antes incluso había ya sido miembro del marco inclusivo BEPS, y eso ha marcado un hito y nos ha diferenciado del resto de Centroamérica de dónde está nuestra administración tributaria respecto de nuestros pares. ¿En qué sentido? Al ser miembro pleno de la OCDE recibimos consultorías, hemos firmado el plan BEPS, que son las 15 acciones para luchar contra la erosión de las bases imponibles. Eso ha generado modificaciones en nuestras normas, ha generado firmas de convenios internacionales que le permiten a la administración tributaria tener información de nuestros contribuyentes en otros países, por ejemplo, el intercambio de CRS, las cuentas bancarias. Se tiene una cuenta bancaria en Panamá y es residente fiscal en Costa Rica, bueno, pues ya Costa Rica tiene esa información. Si bien es cierto, esa información no ha sido utilizada, hemos empezado a ver una tendencia en donde la administración tributaria sí está siendo más ágil en todos los datos que tiene. Por ejemplo, con facturación electrónica, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, cuando se aprueba el IVA, se va tejiendo una red de información que tenemos una administración tributaria y tenemos que abordar los procesos de fiscalización de manera diferente. La administración tributaria tiene nuestros comprobantes electrónicos, tiene las declaraciones de IVA, tiene declaraciones de remesas al exterior, tiene nuestras declaraciones de renta y además tiene el intercambio de información financiera de cuentas bancarias de otros países. Tiene también el registro de beneficiarios finales, que si bien es cierto, es algo que administra el Banco Central y no es de fácil acceso, hemos visto que sí se han empezado a iniciar solicitudes justificadas en las resoluciones que le permiten a la administración tributaria tener acceso a esa información para, digamos, que amarrar toda la información y a partir de eso identificar, digamos, que estructuraciones que tengan los contribuyentes que tal vez la administración tributaria tilde, digamos, de no adecuadas. Ana, ante este contexto, ¿verdad?, que nos encontramos, ¿cómo deberíamos abordar una fiscalización? ¿Qué debería hacer un contribuyente cuando recibe un acta de inicio de actualización fiscalizadora? Sí, Cris, vamos a ver, ciertamente vivimos en una época muy diferente a hace 10 años, donde cuando venía una fiscalización pensábamos en que lo que nos iban a rechazar era un gasto deducible, como la fiesta de Navidad o viáticos, ¿verdad? Vemos cada vez más fiscalizaciones que, como bien lo decís, son fiscalizaciones que tienen un componente muchísimo más estudiado. De hecho, las fiscalizaciones cada vez más son puntuales requerimientos de información, de que se nota que ya existe un estudio por parte del auditor, de la empresa, del contribuyente al que está fiscalizando. Dicho eso, la etapa de auditoría, que antes uno podía pensar que era más simplemente un trámite, por decirlo así, donde me hacían un requerimiento de información y yo contestaba y después uno pensaba que si había un tema litigioso lo veía posteriormente, si tenía que litigarlo en un procedimiento administrativo judicial. Creo que cada vez más eso hay que replantearlo, que no es tan así. ¿Y por qué? Porque tenemos que empezar a pensar que así como nos va a explotar en el 2025 el tema de Hacienda Digital, porque nos va a explotar a todos, vamos a ver que va a haber una administración tributaria muchísimo más preparada, con más conocimiento de nuestra información. Tenemos que entonces ver y tratar de tener una aproximación y un tratamiento de las fiscalizaciones cada vez más creativo, ¿verdad?, por parte de quienes tenemos que llevar a cabo o dirigir esas fiscalizaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tenemos que pensar en que desde el inicio tenemos, por ejemplo, en un tema de precios de transferencia, que son temas que cada vez más se van a ir viendo, porque la administración tributaria cada vez está estudiando más el tema, porque va a haber un formulario que se va a poder presentar la información, porque tenemos que pensar entonces si desde la etapa de auditoría deberíamos hacer uso de herramientas que la misma ley nos ofrece, pero que a veces no utilizamos. Y es que con la ley de fortalecimiento de la gestión tributaria se establecieron una serie de derechos y garantías del contribuyente que poco se utilizan. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, tenemos un artículo 140 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que habla
de la capacidad que tienen los contribuyentes de presentar cualquier tipo de prueba que permita el derecho público y el derecho común. Y esto es incluso en etapas de auditoría. Entonces, en un caso en que, por ejemplo, estamos hablando de precios de transferencia, cada vez más creo que deberíamos de intentar sacar a nivel del auditor que conoce el tema de precios de transferencia, después llevarle eso a un juez va a ser más complicado porque es un juez que tal vez no conoce el tema. Desde el inicio, entonces, empezar a confeccionar pruebas técnicas de todas las estas que permite el derecho tributario para aportarle al auditor en una etapa temprana de la fiscalización. Inclusive determinar si estamos dentro de un proceso complejo, si eso tiene una posibilidad para efectos de la fiscalización, de que por la cuantía o por la complejidad, la administración esté pensando llevar eso a la vía penal. Entonces, desde una etapa muy temprana de la fiscalización, lograr ver cómo podemos contrarrestar esa envío a un ministerio público, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo esto creo que es importante hacerlo, uso de esas herramientas desde una etapa muy temprana en la fiscalización y ya no quedarnos simplemente con que la fiscalización es una etapa de trámite, sino que es una etapa activa donde tenemos que reaccionar como contribuyentes. Sí, es importante porque hemos visto recientemente en las fiscalizaciones que hemos estado apoyando, a mí me llamó mucho la atención, aquel requerimiento, deme sus estados financieros, ¿verdad? Un requerimiento de 3 páginas, no lo estamos viendo. Estamos viendo un inicio de fiscalización con 3 preguntas. Dígame el gasto financiero, ¿a qué se debe? ¿Y cuál fue el tratamiento del diferencial cambiario? Ya están haciendo fiscalizaciones específicamente buscando tratamientos o buscando ajustes, posiblemente con lo que mencionas del análisis preliminar que ya los auditores pues han realizado. No es, digamos, un hecho que se desconozca. También en la administración tributaria ha habido mucho movimiento de personal y eso obviamente ha afectado, ¿verdad? El personal que tenemos ahora es un personal más joven, con una ley que a pesar de haber sido reformada en el 2019, que parece que fue hace muchísimo tiempo, ya han pasado 5 años, pareciera que es nueva. Siento que la pandemia paralizó 3 años el entendimiento y hasta ahora la administración tributaria está como calentando en el entendimiento, principalmente en el IVA, y también en cómo se conectan el impuesto a las utilidades y el capítulo de ventas de capital. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención y me preocupa es que la administración tributaria se está basando muchísimo en resoluciones que se emitieron post emisión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que me parece que se exceden. Te voy a dar un ejemplo. Ventas de capital inmobiliario. Te dicen, si usted tiene un empleado, usted puede optar por pasarse al impuesto a las utilidades. Pero viene la administración tributaria, emite un formulario, que tenés que presentar un formulario, ¿verdad? Que además tenés que presentarlo antes de que inicie el periodo fiscal. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer un arrendamiento en el mes 3? Si es una renta que está afecta porque es parte de mi operación, está dentro del mismo edificio, hay una integración, ¿por qué tengo que esperarme? En principio debería aplicar para todo el periodo, pero en estas fiscalizaciones nuevas estamos viendo que nos lo están cuestionando. Y creo que es el desconocimiento de la ley y las resoluciones y cómo interpretarlo. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos que tener también en cuenta cuáles normas de derecho público, ¿verdad? ¿Qué prevalece también en derecho general? Si la ley o el reglamento. Entonces, también en qué etapa uno podría ponerse un poco más formalista, si es mejor esperar, o en qué momento uno decirle al autor, mira, es que creo que te estás excediendo, ¿verdad? ¿Cómo sugerís abordar ese tipo de cosas? Sí, es totalmente cierto. Yo creo que cuando surgió o se emitió la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas, y lo conocemos porque estuvimos tal vez un poco involucrados en todo lo que fue el momento de redacción y todo eso, recordemos que la ley salió de una manera, pero la administración tributaria a la hora de aplicarla necesitó hacer resoluciones y reglamentos para poder aplicarla de una manera más eficaz y más acorde con lo que necesitaba. Y esto hizo que precisamente lo que están mencionando, que básicamente tenemos ornitorrincos, ¿verdad? Lo que yo llamo ornitorrincos jurídicos. Tenemos una ley que dice una cosa, pero que al final no se está ni siquiera reglamentando a través del reglamento, digamos, del Poder Ejecutivo, sino que incluso a través de resoluciones y con cosas que incluso no están en la ley o que exceden lo que dice en la ley. Entonces yo creo que sí, es parte de lo que te digo, de estar muy atentos a qué es lo que el auditor nos está pidiendo, qué es lo que nos está exigiendo, porque creo que desde esa etapa deberíamos de ser capaces, digamos, de decirle al auditor, vea, esto excede lo que dice la ley, no estoy de acuerdo,
y si vamos a seguir procediendo, vamos a impugnar esa resolución. Vamos a impugnar incluso ese reglamento que va en contra de lo que dice la ley o que excede lo que dice la ley. Yo creo que cada vez hay que ser un poco más valientes en ese sentido para poder, al final de cuentas, ver si en una etapa muchísimo más temprana podemos evitar que exista una determinación fiscal que es completamente injusta, ¿verdad? Igual, lamentablemente, si voy a ser sincera, o sea, si existe una resolución y si existe un reglamento, el auditor está llamado a aplicarlo. Claro. Pero está en nosotros a utilizar, como les digo, los instrumentos jurídicos que existen en la legislación también para impugnar esos excesos, porque al final de cuentas son actos administrativos que exceden lo que dice la ley y que por tanto un juez sí estaría con la competencia de poder ir eliminando esos excesos que cada vez vemos más están siendo emitidos por la administración como un instrumento para poder aplicar la ley de acuerdo con la interpretación que ellos consideran que es la correcta, pero no necesariamente que dice la ley. Y en esa línea algo que me sigue llamando la atención es que cada vez más vemos casos que se pasan a la vía penal. Y además de una manera que tal vez no, más allá del tema de si hay dolo o no hay dolo, tal vez están fiscalizando un mismo contrato y le van a lo penal una parte del contrato y otra parte del contrato no. Entonces, ¿qué tan automático es que la administración tributaria diga excede la cuantía numérica y entonces lo eleva a lo penal? O sea, ¿dónde o quién, cuándo debe demostrarse que hay un indicio de dolo o si la administración tributaria simplemente agarra y se lo manda al Ministerio Público? ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué pasa en ese sentido? Sí, eso es importante porque precisamente lo que hablamos al inicio es que en este momento en que las fiscalizaciones son cada vez más complejas, pues también hay y sabemos por qué fue así, en el 2023, inicio del 2023, si se acuerdan, una conferencia de prensa que fue bastante cuestionada por parte del ministro de Hacienda, donde expresamente indicó que una directriz por parte del ministerio iba a ser que los casos que superaran el umbral del delito de fraude fiscal, que son 500 salarios base, iban a pasar de manera directa casi a el Ministerio Público. Y eso es una cuestión que desde el punto de vista jurídico no es correcta, digamos, ¿verdad? Hay que entender que el delito de fraude fiscal es un delito que, si bien no está demasiado regulado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, incluso la parte previa al envío o el procedimiento previo al envío al Ministerio Público no es mucha la regulación, sí existe regulación mínima que la administración debe cumplir y que nosotros como contribuyentes tenemos que estar atentos también a vigilar que se cumpla. ¿Cómo qué? Es cierto, hay un umbral económico de 500 salarios base, pero eso no implica que pueda mandarse de manera directa a la administración. Al Ministerio Público. La administración, de acuerdo con lo que establece la legislación, tiene que llevar a cabo un proceso de auditoría. Y ese proceso de auditoría es un proceso de auditoría muy corriente, como el procedimiento administrativo en una determinación fiscal, en la cual debe haber un indicio, se debe comprobar un indicio de que existe la posibilidad de un fraude fiscal. Esa comprobación tiene que estar dentro de la denuncia, ¿verdad? No es que simplemente, es que pareciera que como son más de 500 salarios base, yo se lo paso al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue y haga el trabajo que el Ministerio de Hacienda tiene que hacer. Eso es incorrecto y por eso hablaba al inicio del tema de los mecanismos que tenemos que estar atentos para implementar. Si en una fiscalización el auditor pretende, porque incluso se ha visto que tenemos que considerar que el plazo de prescripción para auditar son 4 años. En materia fiscal, cuando se ha declarado fraudulenta una declaración, son de 10 años. Entonces, también la intención de la administración pareciera ser que no importa si ya pasó los 4 años, porque lo voy a mandar al Ministerio Público y entonces los 10 años tienen más tiempo. Claro, pero es que la fiscalización tiene que hacerse dentro de esos 4 años, porque ¿quién es el que declara que una declaración es fraudulenta? Un juez penal. Entonces, dentro de esos 4 años se tuvo que haber hecho esa fiscalización, se tuvo que haber dado esa investigación donde existe un indicio de que existe la posibilidad de un fraude y dentro de ese mismo plazo pasarlo al Ministerio Público para que ahora sí el Ministerio Público haga lo que tenga que hacer, investigue lo que tenga que hacer y si es del caso, el juez penal declare que existe un delito tributario. Pero así nomás y tan automático como se pretende es totalmente ilegal y aparte de ilegal, entonces ahí es donde tenemos que pensar qué mecanismos de defensa tenemos que utilizar en una auditoría si llegara a pasar eso. Podemos hablar de un recurso de amparo. El recurso de amparo, por ejemplo, es cuando hay una posible violación de un derecho constitucional. Claramente aquí podría haber en un proceso que se lleve de esa manera una violación al eventual derecho de defensa y debido proceso. Entonces tenemos que pensar
en todo eso y estar muy atentos para que no suceda, no nos suceda esto como contribuyentes en un proceso de fiscalización. Al final del camino es un tema, vamos a ver, de involucrar a los distintos agentes dentro de las empresas, ¿verdad? Que no sea abordado únicamente, por ejemplo, que a veces pasa por el departamento, digamos, financiero. Creo que es importante involucrar, ¿verdad?, todos aquellos perfiles que puedan identificar este tipo de situaciones y que podamos abordar de manera eficiente desde el momento de la fiscalización para tener la prueba suficiente, porque también recuerden que a nivel de la sala muchos de los casos se ganan por violaciones de forma, porque lamentablemente no tenemos una sala especializada, son temas complicados, la materia tributaria pues no mucho nos gusta, solo a nosotros nos encanta, pero bueno, eso no es normal. Y entonces, obviamente es complejo, son materias complejas de entender a un juez que un día le toca el empleo público y al día siguiente le toca un tema de peso de transferencia. Entonces, anticipar, tener file de defensa para estructuraciones que hagamos, que sean materiales, que sean temas de servicios interrelacionados, que sean temas de intangibles. Cuando hay este tipo de transacciones de reorganizaciones, cuando hay ventas entre partes del mismo grupo, cuando hay pagos al exterior entre partes del mismo grupo y más, si tenemos un convenio de doble tributación que reduce la retención en la fuente, anticipémonos, pensemos siempre que nos lo van a cuestionar, tengamos la prueba hoy, traducida en español, ordenada, para que cuando vayamos a un proceso de fiscalización podamos abordarla y en el mejor de los casos, ¿verdad?, sea una prueba que no se revisó y que podamos tener éxito en una etapa, digamos, más adelante. Muchísimas gracias, Ana, por ser parte de KPMG. Estamos muy emocionados de tenerla con nosotros en el equipo. Definitivamente pues, nos aporta y nos aportará muchísimo valor. Y muchísimas gracias por habernos escuchado.